Corrían los años de 1890, allá por la ciudad de Chicago, y había un hombre llamado D.L. Moody. Este hombre tenía su iglesia y había mandado hacer un cuadro con las siguientes palabras: Dios es amor. ¿Cuál era la intención de Moody? Simplemente hacerle recordar a las personas que asistían a su iglesia esa gran verdad. Ya sea que el predicador lo mencionara o no esta verdad, ellos pudieran siempre recordar que Dios es amor. Uno de los servicios de su iglesia, un domingo por la tarde, afuera de la iglesia pasaba un hombre con problemas de alcohol. Este hombre, afuera hacía bastante frío, era invierno, y lo único que quería este hombre era un poco de abrigo y descansar un momento. Así que él decidió entrar a la iglesia. Él entró a la iglesia y lo primero que se encontró fue estas palabras: Dios es amor. Este pobre hombre con problemas de alcohol se sentaría unos instantes, pero las palabras seguían insistiendo en su mente, hasta que él se levantó y, saliendo de la iglesia nuevamente, tambaleándose, fue repitiéndose en voz baja: no, eso no es cierto. Dios no es amor. Porque si Dios fuera amor, me amaría. Y Dios no ama a una persona en mi estado ni en mi condición. El hombre salió de la iglesia, pero no pasaría ni 2 cuadras más adelante que estas verdades seguirían en su mente y comenzarían a arder en su corazón. El hombre decidió regresar nuevamente a la iglesia, se sentó en la parte más al fondo de la iglesia, esperando que nadie notara su presencia. Luego, en medio de la predicación, él empezaría a llorar. Moody, al percatarse de la angustia del hombre, luego de terminado el servicio, simplemente se acercaría y le preguntaría: ¿qué fue lo que se dijo durante el servicio que conmovió su corazón? El hombre dijo: no fue nada del servicio, fue eso, señalando el cuadro con la frase: Dios es amor. Fue eso que quebró mi corazón. Moody simplemente pasaría a explicarle el evangelio, y este hombre no solamente sería libre de sus problemas de alcohol, sino también del pecado. Dios es amor. ¿Qué cree usted? ¿Cree que Dios lo ama? El hombre, sobre todo cuando se encuentra en circunstancias difíciles, ya sea económicos, ya sea emocionales o quizás problemas familiares, le es difícil muchas veces asimilar esta verdad. ¿Será que Dios es amor? Justamente en estas situaciones que nos encontramos, ¿Dios realmente es amor? Esta es la 4ª semana que estamos en cuarentena. Muchas personas, si estamos en crisis sanitaria, ya estamos entrando en crisis económica. Y estas personas que quizás no tienen que darle de comer a sus hijos porque viven del día a día, tú le dices Dios es amor y él va a decir: no, Dios no es amor. Porque si Dios fuera amor, cuidaría de mí, cuidaría de mis hijos. O quizás una persona que se acaba de contagiar de este virus, enfermó y acaba de morir, un padre, una madre, y tú le dices Dios es amor. No, Dios no es amor, porque si Dios fuera amor, no hubiera dejado que muera mi madre o mi padre. Mi pregunta para ti: ¿Dios es amor? Dios sí es amor. Pero mira, no solamente quiero declarártelo, sino también quiero fundamentártelo a través de las Escrituras. El día de hoy quiero hablarte sobre el amor de Dios. Hace 4 semanas ya iniciamos esta serie de sermones bajo el título Confianza en tiempos de incertidumbre. Puede haber confianza en estos tiempos de incertidumbre. Tú puedes tener paz en estos tiempos de tanta movimiento, de tanta angustia. Puedes tener seguridad en medio de tanta inseguridad. La respuesta es sí, pero solamente a través de la persona del Señor Jesucristo. Mira,
El día de hoy quiero hablarte sobre el amor de Dios. Dios es amor. Como dije hace un momento, no solamente quiero declarártelo, sino también quiero fundamentártelo en la palabra de Dios. Vamos a ver 3 puntos en cuanto a esto. Simplemente este mensaje es, como dije hace un momento, Dios es amor. Bajo 3 puntos quiero realizarlo. El amor de Dios es un amor puro y sacrificial. La segunda parte, el amor de Dios es un amor proclamado y consumado. Y la última y tercera parte es que el amor de Dios es un amor de victoria y es un amor de esperanza. En base a estos 3 puntos voy a desarrollar el mensaje de este día. Mira, acompáñeme al Evangelio de Juan y vamos a leer unos versículos que nos hablan en relación al tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Acompáñame Juan, el capítulo 19, y en los versos 28, 29 y 30 vamos a leer estos 3 versículos. Mira, síganme por favor. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Esta semana se suele recordar la última semana de nuestro Señor en esta tierra, la Semana Santa. Hoy recordamos que nuestro Señor se levantó, Él ha resucitado. Es una hermosa y maravillosa noticia. Él se levantó, Él ha resucitado. Pero mira, solamente en estos 3 puntos quiero enfocarme en estos versículos para la primera y la segunda parte de este sermón, y la tercera parte vamos a ayudarnos de otro fragmento de las Escrituras. Pero mira, acá el Señor nos dice en estos versículos: y Jesús, habiendo sabido que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Vamos a analizar esta primera palabra. Recordarán en este primer punto para ver que el amor de Dios, en primer lugar, el amor de Dios es un amor puro y sacrificial. Sí, puro y sacrificial. Muchos de nosotros a veces conocemos cosas de Dios, pero de manera teórica, y muy pocas veces llegamos a comprender a profundidad qué tan profundo e inefable es el amor de Dios. Espero durante este mensaje tú puedas entender un poquito más la profundidad del amor de Dios. La primera parte, el amor de Dios es un amor puro y sacrificial. Cristo cuando estaba ahí colgado en el madero, en la cruz, Él dijo 7 palabras. Se suele predicar estas 7 palabras normalmente por estas fechas, pero el Señor Jesús ahí estaba. Un viernes Él estaba colgado en el madero y pronunció 7 palabras. De las 7 palabras, la quinta palabra, la que acabamos de ver que dice tengo sed, es la única palabra que Él pidió para algo, para Él mismo. Las otras 6 palabras no fueron para Él. ¿Cuáles fueron las 7 palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz del Calvario? Él estaba ahí colgado por amor a ti. La primera palabra dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra, cuando Él la expresó, no estaba pensando en Él, estaba pensando en sus verdugos. Él le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra, estaba pensando en el ladrón que tenía a su costado. Y Él le dice: he aquí, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pensando en el bienestar, en el alma del ladrón. La tercera palabra le dice: Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Estaba pensando en el bienestar de María. No estaba pensando en Él. La cuarta palabra, cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿En quién estaba pensando? ¿En quién cree que estaba pensando cuando Él expresó estas palabras? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani.
estaba pensando en los pecados de la humanidad, los pasados, los presentes y los futuros. Él estaba en ese momento, él estaba cargando con todos los pecados de toda la humanidad. El justo se hizo injusto, el justo se hizo pecado por causa nuestra. Por eso el Padre tuvo que separarse momentáneamente de él. Por eso exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, al expresar esta cuarta palabra. Y la quinta palabra, la que acabamos de ver, y vamos a profundizar un poquito más en ella: tengo sed. La sexta palabra dice: consumado es. Y la séptima, en la cual él expresa: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mira, para esta lección solamente quiero tomar la quinta palabra, para esta primera parte: tengo sed. ¿Qué cosa encierra, qué verdades encierra esta quinta palabra que dice tengo sed? Ahora, tenemos que entender que no es de extrañar que nuestro Señor tuviera sed. Imagínense, Él acababa de ser totalmente flagelado, su espalda estaría totalmente ensangrentada, había perdido demasiada sangre y por lo tanto Él estaba totalmente deshidratado. Recuerden que el Señor Jesús fue azotado y el instrumento con el que se utilizó para ser azotado era una especie de mango con extensiones de cuero, y en cada punta de la extensión había fragmentos de hierro, de piedra y de huesos, que al momento de tirar en el condenado y al tirar nuevamente del látigo, sacaba fragmentos de piel. El Señor Jesús fue azotado cruelmente. Y él era natural, humanamente hablando, que tuviera sed. Tengo sed. Según los exegetas y los eruditos bíblicos, desde el pretorio, donde estaba Jesús, hasta el Gólgota, que sería el lugar de su condenación, habría más o menos 1000 metros. ¿Cuánto aproximadamente una persona común y corriente puede recorrer 1000 metros? ¿En cuánto tiempo? ¿30 minutos? ¿40 minutos? Según estos exegetas y eruditos bíblicos, dice que el Señor Jesús, en la condición que estaba, recorrió esos 1000 metros en aproximadamente más de 2 horas. 2 horas. El Señor Jesús realmente estaba agonizando. Él estaba muy débil a causa de la pérdida de sangre y por supuesto estaba totalmente deshidratado. Pero miren qué es lo que pasaba. El condenado tenía que ir desde el pretorio hasta su lugar de condenación, en este caso hasta el Gólgota, cargando el propio instrumento, su propio instrumento de ejecución, es decir, su madero. Jesús fue crucificado, pero la parte vertical de la cruz le estaba esperando en el Gólgota. La parte horizontal él tenía que cargarlo. Esa parte horizontal medía aproximadamente 2 metros, pesando 40 kilos. El condenado tenía que llevar su propio instrumento de ejecución, en este caso ese pesado madero de 40 kilos. El Señor Jesús estaba demasiado débil y él tenía que cargar ese madero. Ahora, por eso es que dicen los historiadores que Jesús se caería aproximadamente 3 veces durante su recorrido. 3 veces. Por eso los soldados romanos, ¿qué es lo que hicieron? Llamaron a un tal Simón de Cirene. ¿Para qué? Para que le ayudara a llegar hasta el Gólgota. Pregunta: ¿eso acaso fue un acto de bondad de los soldados romanos? ¿Es que se compadecieron de él al verlo totalmente agotado, ensangrentado? ¿Creen que fue un acto de bondad? ¿Se apiadaron? Claro que no. Según las leyes romanas, si un soldado romano dejaba escapar a un prisionero, debía pagar con su vida. Ahora, si Jesús moría camino al Gólgota, los soldados también deberían pagar con su vida. Por lo tanto, ellos, cuando llamaron a Simón de Cirene para que ayudara al maestro a llevar el madero,
No fue un acto de bondad, sino fue un acto de conveniencia. Ellos estaban pensando en su bienestar. Por eso es que llamaron a Simón de Cirene para que le ayudara. Ahora, dice la Escritura también que el Señor, sabiendo que todo estaba consumado, en el verso 28, dijo para que se cumpliese la Escritura: tengo sed. Luego dice que había ahí un vinagre, una vasija con vinagre. ¿Qué hicieron los soldados? Simplemente cogieron una esponja, la empaparon completamente de ese vinagre, lo pusieron en un hisopo y le acercaron a la boca del Señor. El Señor dice que una vez que hubo tomado el vinagre, exclamó lo que vamos a ver más adelante. Ahora, este vinagre, ¿por qué el Señor tomaría este vinagre y no tomaría el otro vinagre que se le ofreció al inicio de su calvario, cuando Él recién salía del pretorio? Recuerden que el Señor Jesús ahora está colgado en la cruz y Él acepta ese vino. ¿Por qué aceptó este vino y por qué no aceptó el vino que cuando recién Él estaba empezando su camino al Calvario? Porque este vino, el primero que le ofrecieron clavado en la cruz, colgado en la cruz, era un vinagre, dice acá la Escritura, pero se refería al vino agrio que solían tomar los soldados. Eso tomó el Señor Jesús. El otro vino, como dice también en Mateo, en el capítulo 27-34, que habla sobre ese vino mezclado con hiel. Ese vino mezclado con hiel era una especie de analgésico que les daban a los condenados para que le ayudara a soportar su dolor. El Señor Jesús por eso dice que lo probó y no lo tomó, porque Él no quería hacer trampa. Él debía sufrir en su condición de hombre hasta llegar allá, al Gólgota. Ahora entiende algo. Aún a pesar de que Él tomó eso, fue para que se cumpliese la Escritura. La prioridad del Señor durante toda su vida terrenal fue cumplir con la voluntad de su Padre. ¿Cuál debe ser la voluntad de los hijos de Dios? La misma que su Señor, cumplir la voluntad de su Padre. Por eso dice la Escritura: si me amáis, guarden mis mandamientos. Por eso dijo David también: Señor, con todo mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es que no solamente es cuestión de decir: Señor, te amo, Señor, sé que me proteges, Señor, sé que estás conmigo, sino que tu amor hacia Él debe ser un amor evidenciado en tu manera de pensar y de vivir. Si me aman, dice el Señor, guarden mis mandamientos. Esa es la evidencia de que realmente me amas. Porque si tú dices amar a Dios y tus actos dicen todo lo contrario, simplemente estás viviendo una fantasía. Si me amáis, guarden mis mandamientos. El Señor nuevamente nos dice: la prioridad del Señor Jesús durante toda su estadía en esta tierra fue hacer la voluntad de su Padre. Y nuestra prioridad en este mundo, en los días que el Señor nos dé de vida en este mundo, si realmente somos sus hijos, la prioridad nuestra va a ser siempre hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Esa es nuestra prioridad máxima, nuestro anhelo máximo. Amén. Quizás te preguntes: ¿será Dios amor o su gracia será real? Se dice que Charles Haddon Spurgeon se encontraba en una época de su vida. Él estaba muy angustiado a causa del ministerio y también a causa de un problema físico. Él sufría de la gota. Para los que han leído un poquito sobre él, la gota es un problema que tenía, que le causaba muchos dolores. Aún cuando salía a predicar, él a veces salía a predicar con mucho dolor físico. Y él, pensando en la gracia de Dios, fue buscando consuelo en las Escrituras. Y llegó hasta 2 de Corintios, en el capítulo 12, y en los versos 9, él lee sobre el apóstol Pablo. Y en el capítulo 12, el apóstol Pablo, él relata lo siguiente. Dice: mira, yo conozco un hombre, dice Pablo, que hace 14 años
En el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, dice Pablo, pero Dios lo sabe, que ascendió hasta el tercer cielo. Conozco un hombre que en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Pablo vuelve a decir, pero el Señor lo sabe, que llegó hasta el paraíso donde oyó palabras inefables que no le es permitido al hombre pronunciar. Y Pablo dice, si he de gloriarme, yo puedo gloriarme en mis visiones, pero para que no me gloriase desmedidamente, continúa Pablo, me fue enviado un aguijón a la carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, dice, y no me enaltezca desmedidamente. Y Pablo continúa hablando, dice, y 3 veces le he rogado al Señor para que me lo quite, y el Señor me ha respondido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dice, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo tanto, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en mis necesidades, en mis persecuciones y en mis angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo Pablo. Y Spurgeon, recordando este pasaje y meditando, dice que él comenzó a sonreír y a reírse de manera solitaria a la luz de estas escrituras. ¿Cómo es posible que haya dudado de la gracia de Dios? ¿Cómo es posible que dude del amor de Dios? Y él comenzó a sonreír y a reírse fuertemente. Y pensando en ello, él hizo 3 ilustraciones. Dice, en cuanto a dudar a la gracia de Dios, dice, dudar de la gracia de Dios es como un pequeño pececito que está en medio del océano y tiene temor a respirar por sus branquias porque cree que se puede acabar el agua en el océano. Y el mar le respondería, tranquilo pececito, mis aguas son suficientes para ti. O dudar de la gracia de Dios es como un pequeño ratoncito en los almacenes del faraón en los 7 años de abundancia. Y el ratoncito no quisiera comer demasiado grano porque tiene temor que se acabe el grano. Y José se acercaría y le dijera, tranquilo ratoncito, los granos del faraón son suficientes para ti. Y la última ilustración es como un hombre, dice, que subiera a lo alto de una montaña y expirara profundamente y luego reaccionaría un poco alarmado, estoy respirando demasiado oxígeno de la atmósfera, puede que se agote. Y la atmósfera le respondería, tranquilo hombre, mi oxígeno es suficiente para ti. La gracia de Dios es suficiente para nosotros. Amén. El amor de Dios es suficiente para nosotros. Esa es la primera parte. Vamos con la segunda parte. Dice, no solamente es el amor de Dios, no solamente es un amor puro y sacrificial. Jesús estaba sufriendo en la cruz, sino también es un amor que fue proclamado y fue consumado. Y esa es la tercera parte, el versículo 30, miren lo que dice. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. La palabra consumado es una palabra de origen griego, tetelestai. Tetelestai significa consumado es, todo está terminado, la deuda total ha sido cancelada. Ahora, esta palabra lo podemos mirar o utilizar bajo 3 perspectivas o 3 usos. Primero, el primer uso es bajo términos artísticos, luego bajo términos judiciales y luego bajo términos bélicos. En términos artísticos es como, por ejemplo, es un artista que está ahí trabajando en su cuadro, en su obra maestra, y luego que lo termina dice, tetelestai, ya he terminado, he culminado. Jesús en la cruz del Calvario, Él dijo, Señor, el cuadro del plan redentor divino ha sido completado. Tetelestai, he acabado, Señor, la obra que me encomendaste.
En cuanto al aspecto en términos judiciales, es como alguien perdonara tu deuda en el banco o perdonara tu deuda en la prisión. Una persona está condenado, por ejemplo, 30, 40 años y viene alguien y dice, tu sentencia ha sido pagada, no tienes que cumplirla ya. O en el banco tú estás debiendo de repente 30,000 soles y ahora por causa de esta emergencia sanitaria el banco te llama y te dice, ¿sabes qué? Tu deuda ha sido cancelada. Tu deuda ha sido cancelada. Desarrollando este mensaje, el hombre siente más felicidad por una deuda económica pagada que por enterarse de que Jesús pagó su deuda de pecado. Porque como dije hace un momento, si el día de mañana a ti te llamaran del banco y te dijeran, señora tal, a causa de esta pandemia y de la crisis que se viene, su deuda en el banco ha sido totalmente cancelada. Sé que vas a sonreír, pero ahora yo te estoy diciendo que Cristo pagó tu deuda que tú nunca podías haber pagado. Tu deuda de pecado, y lo más probable que no hizo ningún efecto en ti. El corazón del hombre es un corazón engañoso y perverso, dice Jeremías en el capítulo 17, verso 9. Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo, dice el Señor, que escudriño la mente y peso los corazones, para darle a cada uno conforme a sus obras. El hombre, por naturaleza, es perverso. En este segundo uso judicial, hay un tercer uso en cuanto a términos bélicos. En la antigua Grecia, los soldados solían también utilizar esta palabra. Después de una batalla, ellos podían decir tetelestai. Hemos terminado, hemos ganado, la batalla ha culminado. Entonces podemos utilizar varias connotaciones este término en términos artísticos, en términos judiciales y en términos bélicos. ¿Cómo se aplica para nosotros hoy? Pues simplemente Jesús, Él venció a la muerte en victoria cuando dijo tetelestai. Jesús venció a la muerte y al pecado cuando pronunció estas palabras. Ahora, cuando el Señor Jesús proclamó esta hermosa palabra, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron pagados totalmente. Nada más tenemos que agregar a la salvación del Señor Jesús. Por eso cuando alguien dice, la salvación es por gracia y es por fe, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras, para que ningún hombre se gloríe delante de su presencia. Alguien dice, no es tan fácil ser salvo, algo tengo que hacer, algo tengo que aportar a la salvación. No, Cristo lo hizo todo en la cruz, por eso proclamó Él, tetelestai, todo está pagado, todo está consumado, tú nada tienes que hacer más que aceptar ese regalo divino de amor de Dios para contigo a través de la persona de Jesucristo. Por eso dijo Pablo en Romanos 8:1, por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Por eso dijo, tetelestai, consumado es, todo está hecho. Maravillosa noticia. Y este término, en su significado en griego, pero también tiene su significado en hebreo. Y esto es maravilloso. En hebreo, viene de la palabra kalá. Y kalá también significa terminado, consumado. Está acabado. Pero también sabe lo que significa este término en hebreo.
también significa novia, sin novia. Cuando Cristo proclamó colgado de esa manera, consumado es, Él también proclamó calá, es decir, fue un grito de amor de Jesús para con su novia. Él dijo, calá, yo he pagado por ti, refiriéndose a su novia. Yo te compré con mi sangre preciosa y ahora estoy muriendo por ti. Cristo no solamente dijo que nos amaba a su pueblo, a sus hijos, a su rebaño que es su novia, sino Él murió por cada uno de nosotros. Cristo murió por todos, pero solo algunos nada más aceptan ese hermoso sacrificio de Cristo. Entonces, cuando recuerdes esta palabra, tanto en griego que significa tetelestai, como en hebreo que significa kalá, que también significa novia, ten en mente eso. Fue un grito de amor de Jesús por su novia. Por ti, si eres hijo de Dios, fue por mí. ¡Cuánto amor! ¿Dios es amor? Claro que sí. Por eso dijo, en relación a esta frase, por eso dijo Charles Haddon Spurgeon también, dice, decir tetelestai es como una gota de tinta en un océano de significados. Poder profundizar en lo que Jesús dijo o significa cuando Él pronunció tetelestai o kalá, es como un océano de significado, es tan profundo que no alcanzamos a comprender cuánto amor Dios transmitió a través de esta palabra cuando Él dijo, todo está hecho. Todo está hecho. Maravilloso amor de Dios para con nosotros. Ahora miren, en la parte ya B del versículo 30 dice, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Esta fue una entrega del Señor Jesús libre y voluntaria. Al Señor Jesús nadie le quitó la vida, pero cuando Él inclinó su cabeza, recuerden que todos los hombres al morir inclinan su cabeza. La muerte no pide permiso a nadie, ella viene nada más. Pero en cuanto al Señor Jesús, Él le dio permiso a la muerte para que tomara momentáneamente su vida. Por eso dice, estamos en Juan 19, si usted retrocede hasta Juan 10, en el verso 18, dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy de mi propia voluntad, yo tengo el poder, dice el Señor Jesús, para volverla a tomar. Entonces Él le dio permiso a la muerte. Jesús no fue víctima de la muerte, Él fue y murió voluntariamente por amor a ti, por amor a mí. Jesús en la cruz terminó su obra. Tu obra, mi obra, aún no está terminada. Amados, todavía queda mucho trabajo por hacer en la obra de Dios. Muchas personas tienen todavía que conocer a aquel Salvador que un día tú y yo conocimos. Tenemos mucho trabajo que hacer. Las mismas palabras que se pronunciaron hace más de 2000 años, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies para que envíe obreros a trabajar. Cristo terminó su obra. Tu obra, mi obra, aún todavía no está culminada. Mientras hay vida, nuestra prioridad debe ser siempre hacer la voluntad del Padre, guardar sus mandamientos, honrarlo, trabajar en su obra. Amén. Esa es la segunda parte. Vamos con la tercera y última parte ya. No solamente fue un amor puro y sacrificial, no solamente fue un amor que fue proclamado y consumado, sino también fue un amor de victoria y esperanza. Por lo cual, miren, acompáñenme hasta 1 Corintios y vamos a ir hasta el capítulo 15.
Y en la parte final ya, en los versículos 54 y 58, presta atención. Acá está Pablo, hablando sobre todo el capítulo 15, habla sobre la resurrección de los muertos. Y Pablo ya finalizando dice, cuando esto corruptible se vista de incorruptible, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la escritura, sorbida es la muerte en victoria. Por eso nosotros ahora, a través que Cristo resucitó un día como hoy, hace más de 2000 años, nosotros podemos mirar a la muerte cara a cara y poder de alguna manera sarcástica aún y decirle, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y en el versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Cristo la venció. Por eso Pablo termina ya en el verso 58, así que hermanos míos, hermanos amados míos, estén siempre firmes y constantes, creciendo siempre en la obra de Dios, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cristo resucitó. ¿Y porque Él resucitó? Nosotros resucitaremos. Cristo venció, y porque Él venció, nosotros también venceremos. Y porque Él vive, nosotros también viviremos en eternidad. Maravilloso el Señor. El amor de Dios es un amor puro y sacrificial, proclamado y consumado, de victoria y esperanza. Quiero terminar con lo siguiente. Esta es una historia que se ha repetido de generación en generación y hasta ahora ha prevalecido. Nerón y sus 40 luchadores. Se dice que Nerón tenía 40 luchadores. Estos eran lo mejor de lo mejor. Ellos salían, dice, a la arena del Coliseo romano y antes de luchar se paraban frente al palco donde estaba el emperador Nerón y ellos comenzaban a cantar rindiéndole tributo. Somos 40 luchadores, luchando por ti, oh Nerón, para ganar la victoria para ti, y para ti la corona del vencedor. Estos luchadores hacían ese cántico cada vez que salían a la arena, para honrar a su emperador. Nerón estaba muy complacido de estos 40 luchadores. Pero en cierta ocasión Nerón se enteró de que algunos de sus luchadores se había hecho cristiano. Y ser cristiano en esa época era sinónimo de muerte. La muerte para los cristianos estaba reservado por la hoguera, por la espada o por la bestia. Y Nerón, angustiado y fastidiado, llamó a su general Vespasiano. Le dijo, ven Vespasiano, me he enterado que algunos de mis gladiadores, de mis luchadores, se ha hecho cristiano. Ve y averíguame quién de ellos es, y el que sea cristiano, que muera inmediatamente. Vespasiano va y reúne a los 40 luchadores, los pone en fila y le dice, tengo un edicto de parte del emperador. Él se ha enterado que alguno de ustedes se ha hecho cristiano. Quiero decirle que el que se ha hecho cristiano, que dé un paso adelante. Pero tenga en cuenta, yo entiendo que el cristiano jamás niega que es cristiano. Por lo tanto, cuando yo diga a alguien que dé al frente, si alguno de ustedes es cristiano, dé un paso al frente. Pero quiero que sepan que el que dé un paso al frente morirá. Inmediatamente morirá. Entonces Vespasiano se pone a un costado de los 40 luchadores y le dice, ¿quién de ustedes es cristiano? Vespasiano no estaba preparado para lo que él vería. Al dar un paso adelante uno de ellos, los 40 dieron un paso adelante.
Los 40 luchadores habían entregado su vida a Jesucristo. Vespasiano, totalmente desconcertado, dijo: no, no los 40, piénsenlo, retrocedan, no los 40. Vespasiano, totalmente desconcertado, diciendo: no lo puedo matar a los 40. Pensando cómo solucionar el problema, tuvo una idea. Muy bien, era época de invierno y los lagos estaban congelados. Él fue con los 40 luchadores a un gran lago que estaba totalmente congelado, y a un costado del lago prendió una gran fogata. Cogió a los 40 luchadores, los despojó de su casco, de su armadura, de su ropa, de su calzado, y totalmente desnudos fue y los puso en el centro del lago congelado. Y les dijo lo siguiente: si alguno de ustedes quiere salvar su vida, lo único que tiene que hacer es negar a Cristo y acercarse a la fogata. Vespasiano va y se pone a un costado del lago a esperar los resultados. Pero grande fue su sorpresa de Vespasiano que estos 40 luchadores empezaron a cantar. Pero ya no un cántico como antes, sino el cántico era lo siguiente: somos 40 luchadores luchando por ti, oh Cristo, para ganar la victoria para ti, y para ti la corona del vencedor. Vespasiano simplemente dijo: ya cambiarán de opinión. La noche comenzó a avanzar. El frío comenzaría a calar profundamente por los huesos de los luchadores, y el cántico comenzó a menguar hasta que se cayó totalmente en silencio. Pasados unos minutos, Vespasiano vería la figura de un hombre arrastrándose por la oscuridad hacia el fuego. Y Vespasiano se dibujaría una sonrisa en su rostro y dijera: ¡ajá! Lo sabía. El hombre es capaz de dar todo por su vida. Yo conozco a los hombres. No demoran en venir los otros tras de ti. Pero grande sería su sorpresa de Vespasiano, que nuevamente el cántico comenzaría a escucharse: somos 39 luchadores luchando por ti, oh Cristo, para ganar la victoria para ti, y para ti la corona del vencedor. Cuentan la historia conforme yo lo he leído y lo he escuchado. Dice que Vespasiano, al ver la figura de este hombre arrastrándose por el hielo, traicionando a sus compañeros y dando la espalda a Jesucristo, y al escuchar cantar a los 39, dice que Vespasiano se quitó su casco, se quitó su armadura, se quitó su calzado, y dice que corrió donde estaban los 39 y empezó a cantar: somos 40 luchadores, luchando por ti, oh Cristo, para ganar la victoria para ti, y para ti la corona del vencedor. Cristo luchó por mí, yo voy a luchar por Él. Cristo murió por mí, y si es necesario, yo moriré por Él. Y usted, mi amado, y usted, mi amigo, dos cosas debes aprender al mirar la cruz del Calvario, y que queden grabadas en tu mente, en tu corazón, y pueda afectar a tu comportamiento. Al mirar la cruz, recuerda dos cosas: que debes odiar el pecado y debes amar a Jesucristo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran amor mostrado a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, tú nos amas de maneras que nunca llegaremos a entender. No solamente dijiste amarnos, sino enviaste a tu Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Señor, cuánto amor, Padre. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu creación, y ayúdanos, Señor, a continuar. En el nombre de Jesús.